Por lo pronto estamos en esta serie que se llama pirotecnia. ¿Usted qué dirá? ¿Qué pensará? ¿Qué tiene que ver pirotecnia con la Navidad? Tiene que ver mucho, muchísimo. Y el tema de hoy se llama interruptor. Así le puse el tema de hoy, interruptor. Usted puede encender o apagar algo con un interruptor, ¿verdad? Si quiere permanecer a oscuras o va a permanecer a oscuras un lugar, pues no lo prendes. Si quieres que se ilumine, pues lo prendes. Interruptor hace la diferencia entre una recámara. ¿Por qué? Porque a menos que esté descompuesto, lo puedes prender y hay un cambio muy radical por la luz que emite por un interruptor. Produce un cambio, produce luz, produce calor si ves un calentón. El fuego de Dios en nuestras vidas es exactamente igual. Eso es como un interruptor, ¿sí? Si usted quiere que el fuego de Dios, que la presencia de Dios, que el amor de Dios esté en su vida, su paz, su gozo. Mucha gente no se relaciona con Dios porque no siente a Dios, porque no alcanza a entender o no siente la presencia de Dios. Entonces, para eso hay un interruptor, ¿sabía? Si nosotros no sintiéramos aquí la presencia de Dios, estaríamos literal perdiendo nuestro tiempo. Pero la realidad es que es algo muy claro la presencia de Dios. Hoy traigo un mensaje de parte de Dios para usted. Puede ser una predicación, puede ser un estudio bíblico, pero también puede ser un mensaje específico. Hoy le traigo un mensaje muy específico de parte de Dios. En Mateo capítulo 2, verso 1, ¿sí? Mateo 2, verso 1, hay un texto muy especial de la Biblia. Estos primeros textos los voy a poner acá en la pantalla y ahorita le animo. Ahorita yo le digo cuando sí abra su Biblia para buscar juntos un texto muy importante. Más bien en el que nos vamos a enfocar. ¿Listos? Mateo capítulo 2, verso 1. Dice, juntos por favor conmigo. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios provenientes ¿de dónde? Del Oriente. Bueno, hay varias cosas aquí con los magos, con los sabios de Oriente. Algunos les llaman los reyes magos. Bueno, pues no eran reyes ni eran magos. No iban en un elefante, ni en un caballo, ni en un camello tampoco. Eso es tradición. No dice tampoco la Biblia que eran tres. Y no dice que llegaron la noche cuando Jesús nació. No dice específicamente que es esa noche. La mayoría de los estudiosos, de los teólogos, conocedores, coinciden en que fue 3-4 meses después. Pero bueno, ya lo demás es tradición, ¿no? Lo importante es que llegaron. ¿Sí estamos? Eso es lo importante. Solo le doy información, no para que vaya a llegar a la casa y diga, y que alguien diga, es que la noche cuando Jesús nació llegaron los sabios de Oriente. No llegaron, no vaya a llegar con la familia. No, tienes el dato mal, tío. No haga esas cosas, solo yo le doy esos datos a usted. Los sabios de Oriente eran personas que iban desde muy lejos y en realidad ellos viajaron, si sigue la línea roja, no sé si se ve, ellos avanzaron para llegar a ver a Jesús. Ellos recibieron un entendimiento, ellos estaban esperando al Mesías prometido y estos hombres estaban dispuestos a ir a cualquier distancia para encontrarse con Jesús. Ahora, podemos suponer que estos sabios viajaron más o menos unos 2,000 o 3,000 kilómetros aproximadamente, y fue un costo alto. O sea, imagínense, ahorita usted puede decir, ¿cuánto cuesta ir a México? Bueno, igual en esa época no había casetas todavía, ¿verdad? De cobro ni gastabas en gasolina, pero sí tenías que ir comiendo y tenías que ir quedándote en diferentes lugares. Entonces, era muy costoso viajar también. Pero algo interesante es que Jesús nació a 6 millas de donde estaba Jerusalén. Son 6 o 7 millas básicamente de distancia. Entonces ahí había mucha gente alrededor de ellos, pero estos hombres venían desde muchísimo, pero muchísimo más lejos. Entonces en el momento de nacimiento de Jesús, Jerusalén era un centro espiritual del mundo y todos los principales líderes religiosos de hecho del mundo se encontraban ahí en Jerusalén. Entonces estos hombres tomaron la búsqueda de Dios muy en serio.
Si los seres humanos tomáramos la búsqueda de Dios en serio, este mundo sería muy diferente. ¿Por qué? Porque una vez que buscas a Dios y te encuentras con Él, tu vida va a ser muy diferente. ¿Ha oído la frase cuando el río suena? Es que agua lleva. Mucha gente ha dicho desde hace mucho tiempo que Jesús cambia vidas, Jesús restaura, Jesús perdona. Bueno, ¿por qué lo dice la gente? Y a eso somos llamados, a averiguar eso, ¿no? Es lo más importante que puedes hacer en tu vida. No deje, por favor, que nada se interponga en su búsqueda hacia Dios. Se interponen muchas cosas para buscar a Dios. ¿Se ha fijado? Pero muchísimas cosas. Es lo más importante que puedes hacer en tu vida. Imagínese usted morir en esta tierra, morir, y no haber conocido a quien te dio la vida, a quien te formó en el vientre de tu mamá. Esa es la más grande tragedia que podemos enfrentar. Estamos en esta serie que se llama Pirotecnia porque queremos ver cómo el fuego de Dios puede llegar a tu vida, cómo Dios puede encender la llama del amor en la familia, cómo Dios puede restaurar la relación de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. El fuego simboliza transformación, quema lo que no va, lo que no es importante, y a veces refina el oro también. El fuego refina tu carácter. Cuando aceptamos el calor de las pruebas también, Dios nos pule, nos forja. Bueno, vamos a ver un suceso en la vida de Moisés. Sígame en la lectura, por favor. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Así le llamaban al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de la zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. El fuego de Dios tipifica la santidad de Dios también. Dios es fuego consumidor. En Lucas capítulo 3, verso 16, dice el Evangelio de Lucas 3:16. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es ¿qué? Superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatar las correas de sus sandalias. Él, está hablando de Jesucristo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. La semana pasada vimos uno de los más grandes errores del ser humano al acercarse a Dios. En cuestión de acercarse a Dios a través de cualquier iglesia, religión o lo que usted guste y mande, muchas personas cometen o hemos cometido el error de acercarnos a Dios para tratar de demostrarle cuánto lo amamos. Mucha gente trata de hacer méritos para ganarse el amor de Dios. Yo a mucha gente le he preguntado, bueno, tú que estás en tal o cual religión, muy activo o muy activa, si murieras esta noche, ¿tú estás seguro que irías al cielo? Y la mayoría me han dicho, no, nadie puede estar seguro de eso. La buena noticia es que sí puedes estar seguro de eso. Dice la Biblia que para eso fue inspirada la Biblia, para que supiéramos que tenemos vida eterna. Pero la vida eterna la sientes, tu relación con Dios la sientes bien clara. Sencillamente estás seguro de eso. La semana pasada entonces vimos que uno de los más graves errores es cómo tratamos de impresionar a Dios o de hacer como puntos para que Dios nos ame, o la gente que sabe que no tiene segura la vida eterna, piensa que hay que ir a la iglesia, hacer lo que te piden en esa iglesia y entonces ganas puntos y así a ver cómo te va cuando mueras.
No, no es así. Eso no es algo que Dios enseña. Dios enseña algo muy diferente. Cuando enfocas tu vida en el amor tuyo hacia Dios, perdemos, porque nunca vamos a amar a Dios de una manera suficiente. A Dios le hemos hecho muchas promesas y quedamos siempre mal con Dios. Pero si basas tu vida en el amor que Dios tiene por ti, todo es diferente. Entonces la vida, estamos aquí en realidad. Yo estoy aquí no porque sea muy buena persona, porque tenga compromiso, porque sea muy moral no, o sea, en algún momento he fallado en mi vida, pero estamos aquí porque Dios nos ama. Entonces cuando te equivocas, porque todos se equivocan, todos mientras estemos en la tierra nos vamos a equivocar. Muchos piensan que el cristianismo es acercarte a Dios y ya no pecar y no equivocarte. No, eso no es así, eso no lo enseña la Biblia. Mientras estemos aquí vamos a tener debilidades. Pero hoy le voy a explicar cómo hacerle para no estar cayendo y levantándose tan seguido. Lo vimos la semana pasada y voy a continuar con ese tema, pero en un punto muy diferente ahora. Pedro es un ejemplo de eso. Muchas veces tratamos de prometer cosas. Señor, ahora sí. Yo me acuerdo que cuando era joven me chocaron. Y yo le dije a Dios, y la persona vivía en El Paso, y parecía que no me iba a pagar, pero yo le dije, Señor, si me pagan el choque, ahora sí empiezo a ir a la iglesia, porque había ido y dejé de ir. Y pues me pagaron el choque, y dije, híjole, ahora sí. Fueron como 5 veces que yo le dije, si me ayudas en esto, ahora sí. Una vez había un examen muy complicado, si me ayudas a pasar ese examen, era de contabilidad, y era una prueba muy importante. Con ese examen ya acababa todo mi preparatoria y ya me podía graduar en una semana. Si no lo pasaba, tenía que irme a examen de recuperación. Señor, ayúdame. Porque ya había ido a la iglesia, pero dejé de ir. Ayúdame. Con un 7, no importa. No importa. Y me acuerdo que estudié mucho y estaba así. Y estaba todavía orando, Diosito, ayúdame. Pues pasé con 8.5. Dije, wow, estudié bien. Y en eso tronó el cielo y dije, mamá, que era un rayo. No, perdóname, Señor, tú me ayudaste. Entonces, me ayudó y por más que quise, no le cumplí mi promesa. Así me pasó como 5 veces. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando basamos nuestra vida en nuestro amor por Dios, no funciona. A Pedro le pasó así. Señor, si ellos te niegan, los discípulos, yo nunca te abandonaré. Pues parece que, como hay un dicho, ¿no? Más pronto cae un hablador que un cojo. Pues así pasó. Le dijo Jesús, para esta hora dentro de poco me vas a negar 3 veces. Cuando el gallo cante. Muchos piensan que era un gallo que cantó. No, el gallo, el canto del gallo le llamaban al cambio de guardia romana. Tocaban una trompeta y entraba un pelotón nuevo de soldados romanos. A eso se le llamaba el cambio de guardia. Nuestra vida debe estar basada no en nosotros tratar de impresionar a Dios o demostrarle cuánto lo amamos. Mucha gente se enoja o no lee la Biblia en la semana o no ora y luego se siente culpable y dice, Dios ya me dejó de amar porque no cumplí con lo que debía. Y entonces son personas que están luchando constantemente para tratar de ganarse el amor de Dios. Dios te ama y punto. No hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Ahora, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Vivimos como sea y hacemos de nuestra vida lo que querramos? No, justamente eso es el principio. O sea, Dios vino a eso. Es como si sacas a alguien de la cárcel y la persona dice, entonces puedo hacer lo que quiera. Mira, ya te perdonaron tu condena de cadena perpetua. Te la perdonó el gobernador. Perfecto, gracias. Ahora puedo hacer lo que quiera. No, mira, es que si haces lo mismo que hacías antes, te van a volver a agarrar. ¿Me explicó? ¿Y por qué? Porque sigues quebrantando la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aprender a vivir de una manera de acuerdo a lo que la sociedad pide. Entonces, mucha gente no entiende y dice, yo pensaba así también. Ir a la iglesia te van a llenar de reglas. Normas para vivir. No reglas para vivir. Son puros. Y también hay que obedecer eso. Y también es pecado. Y lo peor, si usted tiene una tía o abuelita o tío, no sé, que lee mucho la Biblia y que es muy religioso y que es regañón o regañona.
No te vistas así porque es pecado. A Dios no le agrada eso. Y desde niño te estuvo diciendo eso, pues más todavía. Eso te ahuyenta más todavía. ¿Me explico? Entonces, mucha gente mejor no se acerca porque tiene miedo a las reglas. Pero escuche, las reglas que Dios pone para la vida es para bendecirte. Si entendiéramos el cuidado de bendecirte, por ejemplo, cuando haces un alto en un semáforo porque está en rojo, pues te ahorras muchos problemas. Pues eso de que hay que pararse en rojo. No. Y le das, vas a 50 kilómetros o 100 kilómetros porque vas muy apurado. Y puedes chocar y ya pierdes una pierna, un brazo. ¿Cómo le vas a hacer? Híjole, es que sí debía haber obedecido, ¿verdad? Sí, pero ya fue tarde. Entonces, las reglas son para tu cuidado, para tu protección. Pero si estás pensando en que las tengo que obedecer o Dios me va a castigar. ¿Me estoy explicando? No necesariamente es así. Dios te ama, pero Dios quiere enseñarte a obedecer reglas porque eso te va a mantener dentro de su amor. Papá, es que me cansa que tenga que alzar mi cuarto y recoger lo que tiro y luego eso de llegar a las 10 de la noche. O sea, ¿por qué tengo que llegar a la casa para empezar? Porque no solo me quedo donde me agarre la noche. Y eso o sea, que hay cosas malas en el mundo. Déjame aprender de mis errores, papá. Déjame aprender, déjame ser libre. Pues sí, puede ser libre. Pero dice el libro de Romanos que esa famosa libertad que buscamos te va a esclavizar. Y te vas a convertir en esclavo de lo que tú practicas. Te haces esclavo de eso. Entonces, ahí vas entendiendo que Dios no estaba tan equivocado cuando decía, no hagas esto o no hagas aquello. ¿Me estás siguiendo? Entonces, en su amor por nosotros, alcanzamos muchas cosas. Cuando entiendes que Dios te ama, entonces no haces las cosas para que Dios te ame o Dios no te castigue. No, eso es un error gravísimo. Esa es religión, de hecho. Pero cuando entiendes que es porque Dios te ama y dio su vida por ti, las cosas cambian muy radicalmente. ¿Qué tanto Dios te ama? Esta semana me invitaron a grabar un podcast. Les digo la semana próxima cuándo va a salir. En ese podcast comentaba una historia de un papá que trabajaba cerca de un puente y él accionaba los cambios para que las vías del tren se movieran. Y entonces en esa parte el tren podía tomar dos caminos diferentes. ¿Me sigue? Un día llevó a su niño de 5 años de edad. Y el niño andaba allí caminando y jugando con el papá y todo. Mira, papá, así andaba el niño jugando allí. Entonces, justo a partir de ahí avanzaba y estaba un puente con un precipicio alto. Pues en una de esas, el papá se enfocó mucho en su trabajo, se descuidó. Y el niño cayó y quedó atrapado en unos fierros de una vía. Y en eso ya venía el tren, porque era una curva, así es que lo vio ya muy cerca. Llegó un momento donde el papá fue y se dio cuenta que no iba a alcanzar a accionar la palanca, estaba a mitad de la palanca para accionar el cambio de dirección del tren y a la mitad de su hijo. Empezó aquel hombre le empezó a caer el 20, iba a decir, pues ya lo dije. Empezó a entender que no iba a alcanzar a ir a salvar a su hijo. Algo tan común se convirtió en una tragedia horrible, en una necesidad de decidir algo tan fuerte. Y él pensó rápido, ¿qué hago? Salvo a mi hijo, acciono la palanca para que el tren no atropelle, porque luego el tren iba a atropellar a su hijo. Si muevo la palanca, entonces el tren se va a desviar, pero se va a descarrilar porque no está preparado el otro camino. ¿Salvo a una persona o salvo a 300 personas que vienen en el tren? Empezó a gritar de desesperación y el niño, papá, papá. Llegó un momento donde ya tenía el tren encima, le tuvo que gritar, te amo, hijo. Empezó a gritar y a llorar y el niño también. Entonces accionó la palanca y el tren pasó y atropelló a su hijo. Pero cuando hizo eso, él empezó a correr cerca del puente para tratar de gritarle a todos los pasajeros y les decía,
Tú vas en un tren y te salvé porque maté a mi hijo para salvarte. Pero la gente decía, pues este hombre ¿qué? Imagínese usted ir en ese tren y que un loco vaya gritándote algo así. ¿De qué estás hablando? Nadie lo entendió. Algunos iban viendo el periódico y miraban a aquel hombre con una actitud despótica, con una actitud arrogante, como juzgándolo. Pues este hombre ¿qué trae? Pero él iba gritando de dolor y les decía, tengan la mejor vida, acaba de morir mi hijo por ti. Nadie le entendió lo que pasó. Ese es el amor de Dios. En la cruz del Calvario hace más de 2000 años, Dios entregó a su propio hijo. Se dice su propio hijo, pero por asignarle un rango, categoría o etapa, pero en realidad era Dios mismo. Dios vino y dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, si siendo nosotros pecadores, arrogantes y feas personas como somos, ¿por qué Dios dio su vida por nosotros? O sea, ¿por qué si ni siquiera se lo pedimos? Porque te ama entrañablemente. Porque te ama, y eso no lo vas a entender, no lo vamos a entender. Pero Él te ama, te ama. Él te creó porque te ama. Y Él tiene planes para que tengas una vida eterna con Él. Pero nosotros no hemos entendido eso. Los sabios de Oriente viajaron muchos kilómetros, mientras otros vivían a 6 kilómetros. No les importó ni siquiera qué pasó, ni sabían lo que estaba sucediendo. Cuando estábamos en la iglesia, en la calle Saltillo, allá por el Parque Borunda, había algunas personas que vivían frente a la iglesia, a un lado. Cuando ya nos veníamos, algunos de esas personas me dijeron, híjole, ahora sí nos va a quedar bien lejos, pastor. Pero estuvimos 9 años ahí o 13 años allí. A veces así somos, ¿verdad? Somos no alcanzamos a ver lo importante alrededor nuestro. Entonces le voy a explicar cómo tener no solamente una Navidad, sino una vida. Yo ya me estoy adelantando a Año Nuevo. Ya estoy tratando, este mensaje es para ayudarle en lo más importante de su vida. ¿Le gustaría saber cómo puede cambiar su vida? Hoy se lo voy a explicar, uno de los más grandes pasos que puede hacer. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué a veces batallamos en tener una decisión firme para acercarnos a Dios? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos afecta para acercarnos a Dios? ¿Por qué fácilmente vas a un cine? ¿Por qué sacas tiempo para una carne asada, para una fiesta? Pero se batalla para sacar tiempo para Dios. ¿Por qué? Hoy le voy a explicar por qué. ¿Sí? El enemigo a vencer es el punto que vamos a ver hoy. Es el único punto. Le pusimos número 1 porque hay que ponerle un número. Este es nuestro problema. Indiferencia y adormecimiento hacia Dios. Eso es lo que, si lo entendemos el día de hoy, es el mensaje que yo le traigo a usted de parte de Dios. Le doy mi palabra que esto que le estoy explicando es un mensaje de Dios para usted y para mí. ¿Sí? Mire lo que dice la Biblia. Ahora sí, abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo número 14, versículo 32. Lo voy a poner acá al frente de todas maneras, pero para que lo vaya viendo ahí en su Biblia. ¿Sí? Marcos capítulo 14, versículo 32. ¿Sí? Comienzo a leer. Dice, fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Verso 33. ¿Está conmigo? Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. O sea, Jesús les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús está preparándose para la crucifixión. Pienso yo que lo que más le dolió al Señor fue lo injusto de su muerte. Morir por cosas que no hizo, porque dice la Biblia que Él murió por toda nuestra maldad, por todas las cosas más feas que hemos pensado, por todo lo mal que hemos hablado, las cosas que hemos hecho. Él vino a pagar como si Él hubiera cometido todo eso.
Entonces es una sustitución. Eso era lo que más le dolía, que él estaba cargando toda la culpa de la maldad del ser humano. Dice el verso 33, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. O sea, era algo muy horrible. Quédense aquí, y les dice, y velen conmigo, o sea, en oración. ¿Sí? Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre. Abba Padre era es la frase que dice un niño chiquito a su papá. Era como cuando dices, como un niño que a lo mejor va a morir en el hospital, un niño de 3 años, y dice, papi, ¿dónde estás? O sea, es una frase increíblemente tierna. Dice, Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Vea a Dios mismo haciendo esta oración, a Jesús diciendo, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Velen y oren. Bueno, dice la Biblia, déjeme continuar leyendo. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. O sea, Jesús regresó con los discípulos y estaban dormidos. Les vuelve a decir, oren por favor. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren al que nos traiciona y hasta aquí. O sea, les pidió que oraran, pero ya la hora que iban a orar ya era demasiado tarde porque ya venían los soldados y Judas que lo había traicionado. Una vida vacía, una vida caída, se refleja en una vida ausente de oración. Escucha bien lo que voy a decir. Una vida caída es una vida que no tiene oración, que no tiene búsqueda de Dios. La indiferencia, o sea, ser indiferente a la necesidad que hay, indiferente a lo que Dios está hablándote. En esta mañana yo quiero hablarle de cómo volver a la etapa donde Dios pone su corazón, pone su fuego en tu corazón. ¿Cómo se le hace para entender y para sentir el amor de Dios en mi vida? ¿Cómo se le hace para ser transformado en la forma en que vivo? ¿Cómo se le hace para salirme de una etapa donde me siento muy tibio, vacío, frío? ¿Cómo se le hace? Bueno, esta Navidad puede ser una Navidad donde usted empieza a sentir realmente el fuego de Dios en su vida. Cuando somos indiferentes, poco a poco a la oración, a la búsqueda de Dios, poco a poco te vas adormeciendo. Es poco a poco. ¿Por qué estar con Dios? Cuando estás con Dios, cuando pasas tiempo con Dios, todo comienza a cambiar. Pero si vas dejando ese tiempo con Dios a solas, poco a poco tu vida se comienza a adormecer. Y de hecho pueden ser hasta 2 o 3 días donde ya el miércoles o jueves que no has orado, te has ocupado de mucho que hacer. El jueves o viernes te empiezas a sentir frustrado, desanimado y dices, necesito ir el domingo para recargar baterías. Las baterías las necesitas recargar ahí en casa. No tienes que recargar solo en la iglesia. Una vida de oración adormecida, indiferente, es la forma más rápida de caer o ceder en una tentación. Hay personas que se preguntan, ¿por qué caigo tan fácil? ¿Por qué me enojo tan fácil? ¿Por qué soy tan impaciente de repente? Si vengo de la iglesia, es domingo. ¿Por qué me pasa esto? Precisamente porque no hay una actitud de oración, no hay un enfoque de orar. Puedes orar en cualquier momento. Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación.
Lo contrario es lo que diría el diablo. El diablo diría, no, no ores. Así vas a caer en tentación. La autosuficiencia te lleva a la indiferencia. Le pasó a Pedro. Señor, yo no te negaré. Y le pasó eso. En este pasaje vemos a Pedro que él primero se enfocó en el amor que él tenía para Dios, en demostrarle a Dios que lo ama, en lugar de al revés, de basarse en el amor a Dios, en cuanto Dios te ama. Por ejemplo, una persona puede decir, yo necesito amarte, Señor, ni he orado, ni esto y lo otro, perdóname, necesito hacer cambio, necesito tener una fuerza de voluntad diferente para orar. Eso no funciona, no funciona. Lo que funciona es entender el poder y el amor de Dios hacia ti. Señor, si tú eres tan grande y tan poderoso, yo no he podido cambiar, no he podido dejar ese hábito. ¿Me puedes ayudar? Tú que eres poderoso, ayúdame, por favor. Esa oración es muy diferente. La otra oración, te sientes muy culpable. Cuando oras, Dios limpia tu corazón. ¿Sabía usted eso? Dios limpia el corazón y empieza a purificar el corazón. A veces vienen pensamientos que la gente no se imagina de dónde salieron. ¿Por qué vienen pensamientos tan grotescos? Porque el corazón está sucio de todo lo que vivimos y vemos. Cuando oras, Dios comienza a purificar el corazón. Entonces, entre más tiempo pases con Dios, más limpio va a estar tu corazón. Es allí donde Dios te da fuerzas en la oración. Usted dice, no, yo no tengo fuerzas. Esta decisión que estoy tomando no sé si es buena o mala. Pues que Dios me ayude, pero es diferente decir, Señor, ayúdame a saber si esta decisión es correcta. O sea, no base su vida cristiana en usted decidir como si fuera Dios. La oración es para que usted le pregunte a Dios, para que se comunique con Dios, para que Dios te dé fuerzas, para que Dios te ayude. Es en la oración donde cambian muchas cosas. Dice la Biblia que luego volvió Jesús y encontró a los discípulos dormidos. Vea esto, Y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? La semana pasada vimos que Pedro estaba enfocado en demostrarle a Dios. Se basaba más en el amor que él le tenía a Dios que el amor que Dios le tenía a él. ¿Por qué Jesús le dijo Simón y no le dijo Pedro? Simón era el nombre que le había dado su mamá a Pedro. La mamá de Pedro le puso Simón. Jesús le cambió el nombre cuando se conocieron y ya no le decía Simón, le decía Pedro. Pero aquí Jesús le vuelve a hablar por su nombre antiguo y le dice Simón. Dios le cambió el nombre. Ahora que la semana pasada que estaba anotando los nombres de los niños que van a ser presentados en este mes, me dijo Carlos, dice, algo de la ortografía me decía, porque yo le preguntaba el apellido a cada quien. Por ejemplo, Vázquez, ¿con Z, con S o cómo? Sí sé que es con SZ, pero es que en México hay un problema muy serio con los nombres y apellidos. Cristian se escribe de 3 o 4 maneras, Ivette se escribe de 3 o 4 maneras, y así Vázquez y diferentes apellidos. Entonces, Jesús lo que hizo fue cambiarle el nombre a Pedro, pero cuando Pedro hizo eso, sucedió que Jesús le dijo Simón. Ahora, ¿sabe qué significa Simón? Bueno, acá en Juárez quiere decir sí. ¿Unos taquitos, Simón? Ok. Pero hablando específicamente de la palabra Simón, del nombre Simón, es una persona que sabe escuchar y que es muy obediente. Simón es el que escucha y el que obedece. Entonces, es como si Jesús le hubiera dicho, oye, el que escucha y obedece, ¿por qué te dormiste? O sea, hiciste lo contrario. Si tu nombre es escucha y obedece, pues ni escuchaste ni obedeciste. Y mujeres no lo van a usar cuando le hablan a su esposo. Simón, ven para acá, pues ni escucha ni obedece. ¿Sabe qué sucede cuando dejas que la indiferencia y el adormecimiento afecten tu vida de oración? Que llegan a tu vida, se comienza a despertar tu vida pasada. Tu vida anterior
tu vida, tu lado difícil, tu lado malo se comienza a despertar. Somos seres humanos que tenemos un lado bueno y un lado malo. Uno de los dos va a ganar. La búsqueda de Dios va a hacer que el lado correcto crezca, porque te vas a inclinar a hacer lo correcto, pero también puedes volver a lo otro. Entonces, muchas veces una persona se comienza a acercar a Dios, pero dice, ¿por qué me sigue pasando eso? ¿Por qué no siento que he cambiado lo suficiente? Todo es por falta de oración. Todo es por falta de búsqueda de Dios. Si la oración es solamente para orar, para comer o algo así, bueno, así no es. La oración en realidad es un momento a solas con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se encerró en un cuarto y ahí empezó a hablar con Dios? Hágalo, se va a encontrar con Dios, le doy mi palabra. Cuando alguien empieza a hablar con Dios, sea quien sea, hable con Él. Dígale, dicen que tú eres real entonces, pero yo no te he sentido. ¿Qué necesito hacer para que tú vengas a mi vida? Quiero conocerte. Mira, soy fulano de tal, aunque él ya lo conoce, preséntese con él. Me está pasando esto, me siento así. ¿Eres real? ¿Puedo conocerte? Dice la Biblia que todo el que invoque a Dios se va a encontrar con Dios. Le conté hace tiempo la historia de un desfile y la niña andaba perdida, una niña andaba llorando, perdida, porque andaba buscando a su papá y se le perdió. Y un señor la ve llorando y le dice, ¿por qué lloras tanto, niña? Dice, es que no encuentro a mi papá. ¿Andas buscando a tu papá? Sí. ¿Cómo es? Pues era un señor, y entonces el señor le dice, ¿de casualidad no era un señor con una cachucha roja? Dice, sí, alto, sí, que chamarra café. Sí, él es mi papá, ¿lo vio? Sí, lo vi. ¿Dónde está? No sé, pero hace ratito pasó llorando porque andaba buscando a su hija. Así es que no te preocupes, lo vas a encontrar porque él también te anda buscando. Así es que si usted empieza a hablar con Dios, si alguien te ha buscado es Dios tu Padre. Dios te ha buscado desde hace no sé cuántos años y de alguna forma te cierra un camino, te cierra otro, te pone un pensamiento, te puso a ver una película, soñaste algo, porque te está buscando, porque te ama. Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido. Entonces, tan pronto entras en un periodo donde no oras, te comienzas a dormir espiritualmente y empieza a salir el David de antes, el Adrián de antes, el Jimmy de antes. Comienza a salir actitudes que no nos gustan, empiezan a crecer otra vez. Es curioso que Jesús le dijo a Pedro, ya no le dijo Pedro aquí, le dijo Simón. ¿Por qué? Porque era el nombre que tenía típicamente antes de conocer a Dios. Comienzas a pensar como antes pensabas. Cuando dejas de orar, comienzas a pensar como pensabas toda la vida. Empiezan los pensamientos que no ayudan. Romanos 12:3 dice que empiezas a buscar maneras de pensar para sentir placer. Híjole, si estuviera en la playa. O sea, empiezas a pensar una bola de cosas, pero te pueden llevar a algo que no es correcto. Híjole, que ahorita chocaran dos y que uno trajera un beliz lleno de dinero. Y que esto, o sea, de veras, a mí me han platicado algunas personas, yo de repente tengo estos pensamientos. Digo, ¿es en serio? Sí, tenemos pensamientos raros de repente. Eso a veces es porque tu vida de oración, no a veces, tu vida de oración está adormecida. Empiece a hablar con Dios. Estamos en una campaña que se llama 21 días de oración. Empiece a hablar con Dios. Empiece a hablar. Si usted está frustrado porque no ha logrado cambiar, ¿se ha sentido que es el que echa a perder las cosas en la familia? ¿O en el salón, o en el trabajo, o en su propia vida? Así te sientes cuando estás lejos de Dios. No viva con esa culpabilidad. Empiece a hablar con Dios. Empiece a hablar con el Señor. Dios empieza a escuchar cuando le habla sinceramente. Tu pasado quedó atrás. Pero si dejas que el adormecimiento y la distracción, la indiferencia esté en tu vida, va a haber problemas. Tal vez sabes quién ganó los Óscares, sabes quién fue campeón del fútbol o quién ganó la serie mundial o algo, y no tienes idea de quiénes son los nombres de los discípulos. ¿Por qué? Porque a lo mejor se le da más tiempo específico y no es pecado ver ese entretenimiento, no, pero si se le da solo el énfasis a esas cosas, vamos a empezar a perder nuestra batalla.
Hay gente que dice, conozco un tío que se dice cristiano, pero viera cómo vive. Son personas que sí buscan a Dios, van a una iglesia, pero les falta tiempo de oración. No los juzgue. Mejor usted busque a Dios y no sea como ese tío. Imagínese si yo dije, no hombre, para ser papá, conozco algunos papás que son de lo peor. No, pues voy a tratar de no ser como ellos. Carlos y Sergio les podíamos decir, no, hay muchos papás ahorita que dejan a su esposa y son malos. Son mal ejemplo para sus hijas, van a engañar a su esposa y sus hijos los van a ver y van a pasar la vergüenza del mundo. Sus hijos los van a odiar y van a terminar solos en un hospital. Mejor ni tengan hijos, Carlos y Sergio. No, sean diferentes. Ahora, ¿cómo eres diferente? Acérquese por favor a Dios. Eso es lo único que tienes para ser transformado. Dios te había cambiado, Dios te cambia, Dios te limpia, pero a veces descuidamos esa vida personal con Dios, esa vida sola de oración, y entonces dejas de estar en la presencia de Dios, dejas de oír su voz, o ya puedes escuchar predicaciones. Una persona me dijo una vez, yo cuando escucho una predicación ya sé de qué se va a tratar. Yo ya tengo mucha experiencia en eso. El punto no es saber de las predicaciones, el punto es ponerlas en práctica. Se vuelve a lo mismo con el tiempo. ¿Por qué? Porque se dejó de orar. Comenzaste a dejar que la indiferencia llegara a tu corazón. No escuchas con atención. Jesús le dijo, velen conmigo. 3 veces se quedaron dormidos. Si una vez se queda dormido, pues no se sienta mal, pida perdón y póngase las pilas. Échese agua helada en la espalda. Ahorita sale bien helada el agua. Una vez estaba en la casa, íbamos a orar ya para dormirnos. Y yo estaba ya así medio. Y me dice Priscila, ¿oras tu papá? Sí. Señor, era orar para dormir. Señor, bendice estos alimentos. Ay no, pues ya nos dio la risa y ya ni pudimos orar. O sea, porque a veces oramos por orar nada más, por hablar. No, asegúrese de estar concentrado en lo que está orando. ¿Se ha fijado que empieza a orar y empieza a pensar, el recibo del gas? Hijo, ahí soy un rechineo de carro, ¿será el vecino? Pues llega hasta ahora más o menos. Hijo, bueno. A ver, ¿cómo le hago para pagar el agua mañana? ¿Iré primero o voy primero al ESMAR? Pues estás orando. ¿Por qué? Porque falta enfocarse totalmente en eso. Pídale a Dios que le ayude a no desconcentrarse. ¿Sí? Tome dopamina también. Jesús le dijo a Simón, como mencioné, Simón, tú que escuchas y obedeces, ¿qué pasó? Es como si le dijera algo así. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando vienes a Jesús, tienes la mente de Cristo. Pero entonces, ¿cómo pasa lo contrario? Porque te descuidas. Eso es todo. Te descuidas. Y por eso caes en tentación constantemente, una y otra vez. Porque no estás orando, no estás leyendo la Biblia, no estás buscando a Dios. El adormecimiento y la indiferencia acaban con eso. Mire lo que dice este texto, Lucas 22, 31 al 34. Es Jesús hablándole a Pedro. Otra vez le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿Qué hizo Satanás? Pidió, o sea, pedir es orar. Pero yo he rogado, dice Jesús, yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. O sea, vea esto, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo, dijo Pedro. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Pedro, inclusive cuando estaba en esa noche, le dijeron, ¿tú eres de los discípulos? No. Sí, ¿tú eres de ellos? No. Y dice la Biblia que Pedro empezó inclusive a maldecir. Es como si actualmente tus amigos están hablando como hablan muchas personas, pues con majaderías, doble sentido y todo, y ellos te empiezan a decir, ¿tú eres de los discípulos? No, ¿qué pues? No, sí, pip, y también usted empieza para sentirse como que es parte de ellos. Pedro empezó a hacer eso. Fíjese que antes de negar a Jesús, Jesús le dijo, Satanás pidió tu vida para zarandearte.
O sea, hay dos personas que están orando por ti. Uno para bendecirte y cuidarte y otro para destruirte. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Tu oración. Porque Jesús dijo, yo voy a orar por ti para que tu fe no te falte. De hecho, dice la Biblia que Jesús actualmente está en el cielo intercediendo por ti. Él está intercediendo por ti. Entonces, ¿por qué entonces no tengo una vida diferente? ¿Por qué caigo y tropiezo? Porque te falta orar a ti. Dios, no puedes dejarle, Señor, haz lo que tengas que hacer. Transforme. Yo no tengo chance de orar, ni de leer la Biblia, ni de la iglesia. Tú cámbiame como tú quieras. No, así no funciona. Usted necesita hacer su parte. Falta que Pedro ore. Si Pedro no ora, entonces Satanás lo va a zarandear, y bien. Hay personas que de repente los ves bien contentos en la iglesia. Dicen, nunca pensé que iba a experimentar el amor de Dios. Nunca lo pensé. Y de pronto los ves bien desanimados. No. Dios no me ama, Dios esto. ¿Qué pasó con esa persona? Pasó que se descuidó en su vida personal con Dios. Las derrotas, tentaciones y caídas en nuestras vidas han sido por falta de oración genuina. Necesitamos entonces cambiar eso. ¿Quiere tener una vida distinta? Dígale a Dios que lo ayude a ser una mujer, un hombre de oración. No salga de aquí diciendo, ok, Señor, voy a hacer un plan de oración y me voy a esforzar. No funciona. Dígale, Señor, si voy a hacer un plan para orar a tal o cual hora, pero transfórmame en esa área entonces. Si yo no he podido buscarte es porque no tengo la constancia para hacerlo. Es como cuando quieres ir a correr a las 6 de la mañana todos los días, o al gimnasio. Es más fácil si vas con alguien. ¿Sí me explico? Pasa por mí a las 6. Yo un día me quedé con un primo en San Francisco del Oro, se llama Armando, y me quedé a dormir con mi primo Armando, mayor que yo. Yo tenía como 10 años. Y como a las 5 de la mañana o 6, oigo que un chiflido afuera de su ventana. Eran sus amigos que pasaban por él. ¿Quién sabe dónde? Dije, qué chida, vinieron sus amigos. Entonces, él estaba dormido. Llegó alguien y lo despertó. Dígale a Dios que lo despierte. Ponga su despertador. Señor, si quieres que ore tú, levántame, porque yo no me voy a levantar. No, esa no es la actitud. Ponga el despertador y dígale, Señor, ayúdame a levantarme. Se va a levantar. Funciona. Porque Dios ama cuando le pides eso. ¿Qué no dice la Biblia? Que todo lo que pidas de acuerdo a la voluntad de Dios será hecho. Si usted le dice, Señor, haz de mí una mujer de oración, porque no tengo la constancia para orar, y usted ora eso todos los días, Dios va a empezar a transformar esa voluntad que no tiene. No puedo quitarme este vicio o este hábito. No he podido. Lo he intentado 1000 veces y no he podido. ¿Puedes librarme de eso? Y no quita el dedo del renglón. ¿Puedes quitarme esto, por favor? De otra manera usted va a decir, ya no debiera estar haciendo esto, pero es que no puedo. Y es pura culpabilidad. Empiece a pedirle a Dios lo que para usted es imposible. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Pero si lo basas a tu fuerza, no va a funcionar nada. Es que como iglesia, si algo hacemos es pedirle a Dios que nos ayude en nuestras debilidades. Dice la Biblia que entre más reconoces que eres débil, Dios más te ayuda. Porque una persona cae y no es transformada y no cambia. Porque piensa que hace las cosas bien. No es una persona que sabe reconocer sus errores. ¿Por qué es tan importante orar y buscar a Dios? ¿Cuál es el beneficio? En Lucas 22, 42 y 43, y dice, hágase tu voluntad y no la mía. Es que no copié el 43 ahorita. Pero el verso 43, cuando él está orando ahí en ese momento, dice, entonces apareció un ángel. En el verso 43, apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Cuando usted ora, Dios te fortalece y usa formas para fortalecerte. Cuando oras, se abren las puertas del cielo y empiezas a vivir una vida sobrenatural. Una vida muy diferente. Me impacta cómo Jesús mismo dijo, si se puede, pasa de mí esta etapa de sufrimiento tan horrible. Pero que se haga tu voluntad. Y aparece un ángel del cielo y lo fortaleció. Me hubiera gustado ver ese momento. Cuando usted empieza a orar y no se mueve y está allí buscando a Dios y espera encontrarse con Dios, Dios va a hacer un milagro en ese momento. Y si empezaste con lágrimas de tristeza, vas a terminar con lágrimas de alegría. Dios hace eso.
Jesús no necesitaba orar, pero Él nos modeló una vida de oración. ¿Te has propuesto solamente orar en tus fuerzas? ¿O le has dicho a Dios, hazme una persona de oración? Pídale a Dios que lo transforme, pero haga su parte. Por la tarde vuelva a orar, vuelva a hablar con Dios. Esa es la batalla más importante de nuestras vidas. ¿Qué haces para separarte de Dios? Voy terminando. ¿Qué haces para separarte de Dios? Nada. Nada. Solo automáticamente nos empezamos a separar de Dios. Automáticamente. ¿Cómo enfrías el agua caliente en esta época? ¿No? Pues la echas en un vaso muy caliente, solo espera, se va a enfriar solito. Solito. Es lo que tenemos que hacer. Que el fuego de Dios vuelva a circular en nuestro corazón. Solo cuando el Espíritu Santo cambie tu forma de pensar. Otro beneficio de orar. Que en la oración Dios cambia tu forma de pensar. ¿Le ha pasado a usted que comienza a orar? Señor, te encargo a mi esposo. Ay, Señor, es tan testarudo. Es tan aferrado. Ay, Señor, te lo encargo. Dale un sustito, algo. Algo, Señor. Quítale lo cabezón. Quítale lo necio, Señor, por favor. Cámbialo, por favor. No me gusta cómo me habla, no me gusta como esto. Y ella está orando por el esposo, ¿no? Pero si una mujer ora sinceramente, al final de la oración, debe de terminar orando por ella. Y muéstrame qué es lo que yo estoy haciendo mal. Mi esposo me habla de tal forma, pero ¿por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a hablarte en el momento y pone un sentir. Aquella mujer muchas veces va a terminar diciendo, Señor, gracias por la vida de mi esposo. No me permitas seguirlo juzgando en lo que él tiene que cambiar. Cámbiame primero a mí, por favor. Cámbiame a mí, transfórmame a mí. Eso sucede en la oración. Solo cuando cambia tu forma de pensar. ¿Sabe dónde cambia tu forma de pensar? En la oración. Cuando estás con Dios, comienza Dios a transformar tu manera de pensar. Eso pasa cuando pasas tiempo con Dios. La oración cambia la forma en cómo ves las cosas. Búsquelo regularmente y Dios va a hacer cosas increíbles. Comienza a orar. En lugar de tener un diálogo con usted mismo. Qué gacho, ¿no? Y está hablando con usted. Se me hace bien injusto. Pues no doy una. Pues cómo te agrado si lo que hago te molesta. O sea, tenemos un diálogo interno horrible con la gente. O sea, mientras está platicando con alguien, todo el mundo tiene un diálogo interno. Ese diálogo interno, estás orando. Es una oración, pero lo está orando con usted mismo, con usted misma. Esa oración córtela porque no ayuda. Usted no es Dios para ayudarse, al contrario. Si usted habla con usted mismo, ahí viene esta mujer, ahí viene la necia. A ver qué tal, a ver ahora con qué va a salir. Híjole. Ahí viene. De seguro ni me ha perdonado. Le pedí 3 veces perdón, ¿no? Así que en la misma. Y me va a empezar a chantajear. O sea, eso es un diálogo interno. Usted está teniendo un diálogo interno. Está orando como si usted fuera Dios. San Pancho. Se está orando a usted mismo, a usted misma. San Lola. O sea, esa oración no ayuda. Mejor corte esa oración entre usted, porque en realidad está juzgando. Hay gente que juzga mucho. Comience mejor a hablar con Dios y Dios va a empezar a cambiar su forma de pensar y de ver las cosas. Termino con este texto. Segunda de Crónicas 7:14. Pero el pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. Yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se haga, que se eleve en este lugar. ¿Sabe qué es humillarse ante Dios? Dios no está pidiendo que te humilles como un dictador que dice, humíllate, arrodíllate. No, humillarse ante Dios no es que dejes que Dios te humille, no. Humillarte tú ante Dios es reconocer que tú no tienes el poder para funcionar por ti mismo. Reconocer que no tienes todas las respuestas. Reconocer que tu forma de pensar no es la perfecta.
Hay gente que dice, pinté una pared y me quedó muy bonita. Otra persona ve la pared y dice, pues tiene muchos errores. Pero la persona dice, mire qué bonita me quedó mi pared. Me quedó bien padre. Mira la carne asada que hice, me quedó excelente. Es la mejor carne que vas a probar. Hablamos de lo que nosotros pensamos las cosas. Humillarse es decir, Señor, yo no tengo todas las respuestas. Necesito de ti. Esa manera de comenzar a orar cambia de una manera increíble. Y cuando la Biblia habla de perversidad, solamente lo que está diciendo aquí, perversidad, es cuando tu vida se rige o se dirige por lo que toda la sociedad piensa. Es cuando el mundo, con toda su maldad, es lo que rige tu manera de pensar. Puede ser desde corridos, canciones, películas, palabras, ideas. Todo eso dirige tu vida. Dice, si se apartan de sus conductas, si oran, si se humillan, yo voy a hacer que seas perdonado. Yo te voy a perdonar, yo te voy a restaurar. Creo que había una serie que se llamaba Restauradores. Dios te quiere restaurar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Puede seguirme con su pensamiento o en voz bajita, como usted guste. Yo voy a hacer una oración. Todo el que guste, si este mensaje usted sabe que es de Dios para usted, ¿cómo va a reaccionar? Vamos a orar. Señor, en esta tarde nos humillamos ante ti, Señor. Ay, Señor, a veces pensamos que tenemos controlada nuestra vida o que sabemos lo suficiente para dirigir nuestra vida. Pero luego muchas cosas comienzan a suceder, los planes se desbaratan, hay pérdidas, hay dolor y hay quebranto. Hoy reconocemos que no tenemos la fuerza ni la sabiduría para dirigir nuestra vida correctamente. De hecho, Señor, a veces quien más nos ama, a veces es quien más nos ha lastimado. Y a quien más amamos, o decimos que amamos, es a quien más hemos lastimado. Así de descompuesto está nuestro corazón, Señor. Señor, las ideas y los planes que tenemos no son algo que podamos hacer, aunque sean buenos. No tenemos la capacidad para hacerlos, los hacemos por un tiempo nada más. La fuerza de voluntad, Señor, no es suficiente. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor. Tú dices, si mi pueblo se humilla. Aquí estamos delante de ti, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra facilidad para olvidar lo importante y lo que vale la pena en la vida. Hoy nos humillamos como tu pueblo y te pedimos como hijos tuyos, todos los que estamos aquí, que nos ayudes a orar. No nos permitas, Señor, quedarnos dormidos a la vida de oración. No nos permitas seguir viviendo en indiferencia.
Esta ciudad te necesita mucho, Señor. Cada familia te necesita tanto. Cada uno de nosotros, Señor, lo reconozcamos o no, necesitamos ser restaurados del corazón. ¿Quién no necesita, Señor, ser restaurado en su corazón? A veces cargamos culpa y dolor y somos muy buenos para esconder eso con otras cosas. Hoy reconocemos que necesitamos buscar tu rostro, Señor. Por favor, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Escucha nuestra oración, Señor, Dios del cielo. Yo di tu mensaje, Señor. Escucha nuestra oración. Perdona, Señor, nuestra autosuficiencia, nuestro adormecimiento cuando es tan importante orar, Señor. A veces hemos dejado de buscarte en momentos muy críticos, Señor. Y eso iba a cambiar el rumbo de nuestra vida, pero por estar adormecidos, nos hemos perdido de cosas tan grandes. Porque aunque tú estás intercediendo por nosotros, de nada sirve si nosotros estamos durmiendo. De nada sirve, Señor. Gracias por mostrarnos tan claro, Señor, esto tan básico, pero tan difícil de llevar a la práctica o tan fácil de olvidar. Yo te agradezco por permitirnos oír este mensaje hoy. Y no lo digo porque yo lo haya expresado, es que tú eres quien dio este mensaje a través mío. Que quiebre, Señor, el día de hoy toda esa culpabilidad y toda esa indiferencia que hay en nosotros. No permita, Señor, que se escuche un mensaje como este y se siga en una vida monótona y adormecida e indiferente. Quiebra en nosotros, por favor. Quiebra en nosotros, Señor, lo que necesites quebrar. Vuelve tu rostro hacia nosotros, Señor. Refleja tu amor nuevamente en nosotros cada día. Restaura, Señor, esta ciudad. Perdona, Señor, la indiferencia. Perdona cuando los valores del mundo, Señor, han ido cobrando fuerza en nosotros y en lugar de hacer algo solo nos sentimos culpables. En lugar de arrodillarnos y decirte, ayúdame porque no puedo. Hoy nos estás llamando no a ser super cristianos. No, nos estás llamando a ser cristianos que saben reconocer que no pueden. Y por eso necesitamos buscarte. Tal vez la gente piensa que venimos aquí porque somos santos y perfectos. Es todo lo contrario, Señor. Venimos aquí porque reconocemos que sin ti no podemos llevar una vida que valga la pena. Y en nuestra debilidad, tú te has hecho fuerte, Señor. Tu palabra dice que tomas la debilidad que se reconoce y conviertes eso en una fortaleza tan grande. El que es inconstante puede llegar a ser constante. El que es débil puede llegar a ser muy fuerte. El que no puede dejar un hábito, un vicio o algo, Señor, es porque está tratando de dejarlo con sus fuerzas. Es tiempo de ir a la cruz, Señor, y en oración luchar para pedirte que transforme nuestra vida. Tal vez se tenga que orar 3, 4, 5 veces al día. Pero, Señor, tú escucharás desde el cielo. Perdónanos, Señor. Sana nuestro corazón, sana nuestras familias. A veces hay falta de perdón en las familias, a veces hay mucho juicio, Señor. Transforma todo eso con tu poder y ayúdanos a estar listos para estar orando por eso también. Si gusta, dígale, transforma mi manera de pensar, Señor. Esta semana te voy a buscar, comenzando hoy, porque necesito ser transformado en mi manera de pensar. Porque
Me voy a convertir tarde o temprano en todo lo que pienso. En todo lo que pienso me voy a ir convirtiendo con el tiempo. Y hay pensamientos que se batalla para quitar, Señor. Transforma mi manera de pensar a través de la oración, a través de leer tu palabra, a través de buscar tu rostro. Señor, gracias por abrir nuestro entendimiento en esta tarde. Que la oración y buscar tu presencia es para ser transformado, es para ser cambiado, es para sentirme valorado por ti, por el mismo creador del universo. A veces buscamos ser valorados y aplaudidos o reconocidos por gente en la casa o en el trabajo. Pero si hay algo que necesita nuestro corazón, es sentirse amado por ti. Y eso sucede en el momento a solas contigo. Fortalece nuestras vidas, Señor. Somos una iglesia en Ciudad Juárez. Creo que de las últimas. No somos de las mejores, somos de las últimas. Tú lo sabes. Hay tanto que nos falta por mejorar. Por eso te suplicamos que nos ayudes. Restaura los corazones dañados aquí, Señor. Restaura, por favor, las familias quebradas, los matrimonios secos e indiferentes. Aviva la relación entre los padres y los hijos, por favor. Ten piedad de los que están pensando en quitarse la vida en este mes de diciembre. Últimamente en Juárez está pasando más que antes, Señor. Tenemos tanto por hacer. Llévanos, por favor, esta semana con aquellas personas que están buscándote ya y no hayan cómo hacerle. ¿Por qué no le dice ahí donde está? Llévame con esas personas. Aviva tu fuego en nuestra vida, por favor. Gracias por tu palabra. Gracias por este abrazo que nos estás dando. Gracias. Gracias por este momento. Ayúdanos, Señor. Eres lo único que tenemos. ¿A quién más podemos ir? Si solo tú eres quien da vida eterna, solo tú eres quien levanta al caído. Gracias porque la Biblia, tu palabra dice que tú no rechazas un corazón así, contrito, que reconoce su falta, que se sabe humillar y reconoce su escasez. Gracias, Señor, te damos por este abrazo y gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. ¿Por qué no le diste gracias, Señor? Den un aplauso de alabanza.